Magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero, gente que quiere un mundo sincero, la gente corriente de cualquier ciudad. Hola, muy buenos días, jueves 10 de noviembre, gente Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. Una semana muy especial. Buenos días, estamos con nuestro invitado especial, Peter. Hola. Que van a ir conociendo. Estamos con Amalia. Y Hola, Karina. ¿Cómo andas, Amalia? Una semana muy especial porque ha fallecido un maestro de la mastología. La ciencia ha perdido un gran investigador que fue el profesor Umberto Veronesi. Tuve la dicha de conocerme, de formarme con él. Estuve viviendo en Italia, trabajando con él en el Instituto Europeo de Oncología. El profesor Umberto Veronesi falleció el 8 de noviembre a la edad de 90 años. Tuvo una vida muy intensa, oncólogo, cirujano, llegó a ser ministro de Salud en Italia, fue senador también, y era aparte de un científico, un gran pensador. Él sostenía que la vida había que vivirla realmente y que también debía tener un final esta vida, bien sereno, despedirse de la vida, honrarla realmente a la vida. Entonces él era un defensor, si bien había causado con esto muchísima polémica, el tema de la eutanasia, es decir, del buen morir para aquellos pacientes en donde tienen una larga agonía, con mucho sufrimiento, padecimiento, en poder que, si el paciente así lo decide, terminar con su vida y acompañarlo, ¿no? Él siempre hubo una entrevista que la verdad que la volví a leer ahora después de su muerte, en donde le preguntaron si él tenía miedo a la muerte, y él decía que él no le tenía miedo. Dice, yo no apahura a la muerte, solamente tengo muerte a una muerte bruta, una muerte fea, con mucho dolor. Afortunadamente, de acuerdo a las palabras de su hijo Paolo, que está siguiendo su camino, tuvo una muerte serena, se pudo despedir de su gente querida, ¿no? Así que para este gran maestro que salvó a tantísimas mujeres, porque en cáncer de mama, donde se hacían cirugías muy mutilantes, en donde se hacían mastectomías, él pensó, ¿por qué no ofrecerle en estadios iniciales a las pacientes, ofrecerle una cirugía conservadora, es decir, conservar la mama y después hacer la radioterapia? Y él pudo, a través de muchísimas mujeres que colaboraron y fueron parte de este estudio e investigación, pudo demostrar que la cirugía conservadora, el tratamiento conservador, conservar la mama y la radioterapia, tiene la misma sobrevida global que las pacientes que eran sometidas a una mastectomía, es decir, extirpación completa de la mama. Y fue un avanzado para su época, él lo pudo demostrar. A partir de ahí se instaló en la medicina lo que es el tratamiento conservador, y muchísimas mujeres pudieron salvar su vida, salvar su mama, gracias a este tratamiento que el doctor Veronesi pudo demostrar que era seguro. Y él tenía un eslogan que decía: de lo máximo tolerable a lo mínimo imprescindible, ¿no? Y así fue conservando también en la axila, y estaba ahora en su último proyecto, que era conservar hasta la biopsia del ganglio centinela. La verdad que se lamenta muchísimo su muerte. La ciencia ha perdido un gran científico y hemos perdido un gran hombre. Así que mi homenaje a él, mi más sentido pésame a toda su familia, a sus 7 hijos, a sus nietos, muy especialmente a Elena, que es una amiga personal. Así que, mi más sentido pésame a todos ellos. Por él. Y la vida debe seguir. Así es. Y vamos a un breve corte, despidiéndonos antes con la última entrevista del doctor Veronesi, en donde le preguntaban qué deberían escribir en la lápida de él. ¿Sí? Fue una de las preguntas que le hicieron,
y él dijo: aquí yace un hombre que ha contribuido en el control del mal de este siglo. Vamos al corte. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Mati, tranquilo. Yo voy a estar atrás del arco todo el partido. Vos sabés lo importante que es estar cerca. Nosotros también. Conocé la sede de Diagnóstico Maipú en Cabildo 457. Estacionamiento sin cargo. Turnos y resultados online a través de mi portal médico en diagnosticomaipú.com. Tu diagnóstico es lo más importante. Gente Carina. ¿Sabías que en Gente Carina te contamos sobre la historia de la medicina y del arte en la voz de la licenciada Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora? Buenos días, Amalia. Ahora sí te doy la bienvenida formal. Doctora Pelle, qué honor estar acá como todos los jueves. Y qué invitado que tenemos. Un invitado de lujo. En el tercer bloque no se vayan, que Peter nos va a deslumbrar con una historia realmente asombrante. Amalia, estuvimos en el cierre del mes de octubre, el mes del cáncer de mama, el miércoles pasado, el 2 de noviembre, tuvimos un evento en la Universidad de Belgrano, en donde tratamos sobre la prevención del cáncer de mama, el diagnóstico precoz, hablamos sobre los factores de riesgos. Tuvimos invitadas también unas panelistas de lujo, estuvo con nosotros compartiendo la señora Fanny Mandelbaum, la señora Liliana Caruso y la doctora Liliana Sosa, que hablamos sobre los factores de riesgo, la prevención del cáncer de mama. Y la doctora Sosa presentó un libro que ella escribió que es muy interesante, de cómo contarle a los niños a través de un cuento, de dibujos, que ella misma hizo el diseño, hizo los dibujos, cómo contarle a los niños que la mamá tiene cáncer y cada una de las etapas. Muy interesante fue, muy interesante. Vos, Amalia, participa. Bueno, mi vida, yo hoy, para ponerle un moño rosa al el tema del mes de octubre, voy a comentar cosas eclécticas, Peter. Nosotros hablamos del cáncer de mama, pero cuando decimos la palabra mama, en realidad nos estamos refiriendo, Karina, yo que no soy médica, a la glándula y sus funciones. Pero esta capacidad que tienen los mamíferos, que es el beneficio de dar alimento a sus crías desde que nacen y hasta el destete. ¡Ay, qué palabra fantástica! El destete. Ya no digo mamá, digo destete. Y entonces, una vez un niño, ¿no? el nieto de una amiga mía, me dice: pero esta es la teta, no la mama, me dice. Bueno, mama es la terminología para hablar de esta glándula desde el punto de vista de su funcionalidad. Teta es la palabra que usan los niños o la palabra que usa el vulgo en casi todos los idiomas de origen latino para hablar de esta glándula. Pero lo que hacen por ejemplo, los artistas, no, hablan del busto, el busto. Pondré un busto del héroe fulano o perengano. Y los modistas dicen: yo voy a colocar unas flores bordadas en tu busto, la zona que va entre el hombro y la cintura, a mitad de camino. Y cómo los escritores y las poetisas no dicen mama, no dicen teta, no dicen busto, que dicen: qué senos, esa niña tenía unos senos maravillosos.
Pero hoy en estas disquisiciones que se me ocurrió conversar de este tema desde lo profano, desde lo no médico, desde lo no histórico, me gustaría comentarle a nuestros oyentes sobre algunas características exóticas que tienen que ver con la glándula mamaria. Por ejemplo, comentarle a las personas que no somos médicas que existe lo que se llaman las glándulas supernumerarias y que hay algunos hombres incluso, así como mujeres, que tienen más de 2 mamas y sí. que el segundo par o tercer par de mamas, que está totalmente atrofiado, apenas se vislumbra porque los pezones se pueden confundir o con 2 verrugas O lunares. o con 2 lunares, ¿no? Bueno, esto los médicos lo saben, pero yo cuando me enteré dije, ¿cómo más de 2 mamas? Bueno, aprendí esto y quiero comentarlo con nuestros oyentes. Pero vayamos a nuestros primos hermanos, los mamíferos, dentro de lo que son los animales. Quería contar que nuestras gatas o cualquier felino tienen 8 tetillas, que las perras tienen 6 tetillas, que las cerdas tienen 18 tetillas, y así va cambiando el número de tetillas, depende del tipo de mamífero que sos. Pero qué cosa curiosa, los cetáceos, ¿cómo puede haber mamíferos que estén bajo el agua? Entonces, la ballena, los delfines, las orcas, son cetáceos y son mamíferos. Y son los únicos animales donde las hembras pueden mover a voluntad sus mamas a través de unos músculos que tienen. Su leche es terriblemente espesa y entonces la tiran al mar y sus crías abren la boca y mezclada con el agua entra la leche. ¿Por qué? Porque no tienen aparato succionador. Uno asocia mama con aparato succionador. En este caso no es así. ¿Cuál es el animal mamífero más exótico del planeta? Más estrafalario, el ornitorrinco, que vive en la zona de Australia y que todos sabemos porque, bueno, yo como chiquita me fascinaba leer sobre el ornitorrinco. Sabemos que ni siquiera es vivíparo, nace de huevo. ¿Cómo puede haber un mamífero que nace de huevo? Bueno, este animal que tiene un cuerpito de nutria, tiene patas palmípedas como si fuera un pato y tiene pico de pato. ¿Cómo hace una cría si tiene pico de pato para poder mamar? Bueno, la hembra del ornitorrinco, que tiene un sistema mamario igual al de todos los mamíferos, tiene un pezón terriblemente alargado y en vez de enviar colocado paralelo a su piel, ¿no?, llena de pelos. Y la leche, en vez de salir por la punta del pezón, tiene agujeritos a lo largo de ese conducto y las crías lamen la leche antes de que su pico les crezca. Qué cosa exótica. Pero más exótico que esto, los manatíes, las llamadas vacas marinas, estos animales enormes que viven en algunos manglares, donde durante 2 años le dan de mamar a sus crías. ¿Y dónde están sus mamas? En las axilas. Así que viven con las 2 aletas dorsales que tienen durante 2 años abiertas para que sus crías puedan nutrirse y crecer. ¿Esta característica es solo de las hembras? No. Hay algunos mamíferos, como los murciélagos de Java Sumatra y Borneo, que comen exclusivamente frutas, que en la época del celo los machos tienen mamas con galactóforos y son capaces de dar de mamar a sus crías, tanto las hembras como los machos. ¿Qué pasa? ¿La leche para dar de beber a sus crías es solamente una característica de los mamíferos? No. Vamos a contarle a la audiencia que hay 3 aves que tienen esta característica. Si bien la leche que generan no tiene hidratos de carbono, no tiene glúcidos, pero sí tiene grasas y tiene proteínas. Y esto es el pingüino emperador, que se sienta arriba del huevo y él es el que empolla el huevo mientras la hembra va y viene para comer ella y traerle comida a su hombre, a su caballero que está sentadito ahí esperando que la cría nazca. A veces la hembra tarda 2 o 3 días en volver, porque las pingüineras son enormes. Y entonces, si la cría llega a nacer, él, por debajo del buche, tiene unas glándulas que excretan leche para que la cría
pueda esperar la venida de su mamá a que traiga comida. Qué cosa curiosa. Muy interesante. Amalia. Dos más cortitos. Los flamencos. En la época de celo nacen los huevitos de los flamencos y las hembras tienen adentro del estómago una sustancia láctea de color rojo intenso que la regurgitan para darle de comer a sus crías inicialmente. Confundida por los lugareños, como dicen los flamencos, le dan de comer sangre a sus propios hijos. No es sangre, es esta sustancia láctea. Y la tienen también algunas palomas. Bueno, como curiosidad se me ocurrió hablar. Muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Y sí, los seres humanos, como bien dijiste, también pueden tener este desarrollo que se da por el desarrollo embrionario. Cuando somos embriones, hasta las 6 semanas comienza a desarrollarse desde lo que va a la axila hasta la zona de la vulva en las mujeres, y en los hombres en la parte de sus genitales, y después se atrofian y solamente va a quedar lo que va a desarrollarse, que es el par mamario, ¿no? Y en algunas mujeres o en algunos hombres quedan esbozos y se pueden formar la glándula, otras veces también se ve la areola y el pezón, y en algunos casos también cuando la mujer está en periodo de la lactancia se ponen funcionales y pueden tener también secreción láctea. Pero esto lo sabes tú porque eres médica, pero nuestro público no lo sabe. Por eso le estamos contando. Bueno, muy interesante tu aporte, Amalia, y vamos a un breve corte y entramos al tercer bloque y le damos la bienvenida a Peter. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Ay, Ceci, gracias, pero hoy no puedo. Tengo una cena importante. ¿Pedimos algo rico, Abu? Vos sabés lo importante que es estar cerca. Nosotros también. Conocé la sede de Diagnóstico Maipú en Villa Urquiza con estacionamiento sin cargo. Turnos y resultados online en diagnosticomaipú.com, mi portal médico. Tu diagnóstico es lo más importante. En Historias que Inspiran, hoy entrevistamos a... No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero, gente que quiere un mundo sincero, la gente corriente de cualquier ciudad. Estamos en Gente Carina, en este tercer bloque. Estamos en Historias que Inspiran y estamos con Peter Sanjo, que es ex paciente de cáncer de pulmón, embajador global del cáncer, corredor de montaña, maratonista y meditador. Muchísimas gracias, Peter, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, querida. No, la verdad que debo decirle que lo contacté a Peter e inmediatamente fue muy gentil, accedió a venir, accedió a la entrevista, así que muchísimas gracias. Bueno, este es un programa de salud, Peter, y yo sé que vos estás muy comprometido con la difusión y la prevención del diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. ¿Querés contarle a nuestra audiencia cómo llegaste al diagnóstico? Debo contarle a nuestra audiencia que tu diagnóstico fue en el año 2003, es decir, que llevas ya 13 años. 13 años, sí. En el 2003 fui a hablar a un médico, a un clínico, por el colesterol, los triglicéridos, y en el hospital alemán. Y tuve mucha suerte porque tuve un muy buen médico en primaria, porque me dio la orden para análisis de sangre y me preguntó, ¿vos fumás? Y yo le dije, sí. Entonces vamos a hacer una placa de tórax. Y eso es fundamental. Cuando fui con la placa de tórax, obviamente tenía un enfisema, tenía bullas por haber fumado, pero vi un punto que no le gustó. Dijo, vamos a hacer una tomografía común y velo al neumólogo. Fui y me dijo, vos tenés cáncer de pulmón.
Y a los 10 días me operaron, ni siquiera me hicieron biopsia, nada. ¿Y vos tenías algún síntoma? Ninguno. Ninguno. Y vos decís que eras fumador. Era fumador, sí. ¿Desde qué edad fumabas? Desde los 18 años, fumé durante muchísimos años. El problema, por así decirle, es que no tenía tos, no tenía ningún síntoma. Entonces uno se cree un superhéroe y que no le hace nada. Y no se asusta. Muchas veces a través del miedo podemos lograr algunos cambios. Lo hice después de la cirugía. Me sacaron medio pulmón izquierdo y detectaron que tenía bastantes problemas funcionales en el pulmón derecho. El cáncer lo tenía en el izquierdo, el que estaba más sano, por así decirlo. Y bueno, y me redujeron mi capacidad aeróbica a un 60% de una persona normal. Es decir, que para que la gente lo entienda, tenías después una disminución en tu capacidad respiratoria. Exactamente. Y bastante significativa. 60. O sea, subía una escalera y te agitabas. Y me agitaba. Algunos pensaban que tenía que usar broncodilatadores, porque es un EPOC en definitiva, y eso era inmodificable. El EPOC, para la gente que no sabe, es una enfermedad pulmonar crónica en donde se disminuye la capacidad respiratoria. Y yo tenía esa disminución. Había días que podía bajar incluso porque no había mucho aire, pero el tema es aprender a conocerse. También se corren los órganos, hay un corrimiento de órganos cuando falta, me sacaron medio pulmón, y todo eso es empezar a ¿Y a cómo conocerse. era tu vida, Peter, antes del diagnóstico? O sea, yo no me reconozco si ahora miro para atrás. Y me da hasta, no vergüenza, pero no me reconozco. Y corría y me preocupaba por trivialidades realmente. O me enojaba por cosas que hoy no le veo el sentido. Que hoy pasan desapercibidas en mi vida. Que ni siquiera las miro. Y me enojaban esas cosas. Corría por mi trabajo, que está todo bien trabajar, pero toda esa preocupación en el centro, y usaba saco y corbata. No tengo nada contra saco y corbata, pero es como el emblema, el símbolo, Sí. ¿no? Y Marcel Proust decía que llegaban momentos en la vida que ya no hay que cambiar de paisajes, hay que cambiar de La ojos. mirada. Y entonces es eso lo que me ocurrió a mí. El cáncer fue una oportunidad. Seguramente tuve otras que yo dejé pasar de largo y no las vi, pero esa la pude ver, y era cambiar de ojos, ver las cosas de una manera diferente. Sí. Muy, muy interesante. ¿Y cómo estaba constituida tu familia, tu entorno? ¿Cómo te sentiste en el momento del diagnóstico? Porque lo común es que cuando uno tiene un diagnóstico, uno pasa por una etapa de enojo, de negación, de por qué a mí. Sí, el por qué a mí existió. El por qué a mí. También la inconsciencia de que, bueno, me operan un miércoles y espero que el domingo me den el alta. Era una locura, terminé en terapia intensiva varios días. Pero bueno, mi entorno tenía 2 hijas chiquitas. Sofi tenía 8 años, Caro 14, divorciado, sigo divorciado. Mis padres ya ancianos, mis hermanas vivían en el exterior. En ese sentido era un problema, y vivir solo. Pero mis hijas tan chiquitas fue como un motor que me dio mucha fuerza y poder hacer otras cosas. Recién hablábamos del libro de esta doctora que era cómo contárselo a los hijos. ¿Cómo se lo contaste vos a tus hijos? A tus hijas. Sí, a mis hijas. Yo me acuerdo que incluso antes de la cirugía les mostré, tenían 8 y 14 años, les mostré la tomografía y les mostré el punto que me tenían que sacar. Que me acuerdo que Sofi dice, es como una arañita, me decía, porque por la forma que tenía. Y le digo, sí, eso me lo tienen que sacar. Pero nunca lo puse en términos de algo malo. Sí. Porque yo creo que es algo nuestro. O sea, Claro. el bueno y el malo es de acuerdo a una mirada. Nosotros tenemos esa cosa de que enfermos y sanos, altos y bajos, gordos y flacos. Sí. Y los chicos le sacan el drama a Sí, todo esto. Nosotros sí, somos los que le exacto. ponemos esta carga de Exactamente. drama, de música. Exactamente. Sofi decía la palabra cáncer. Mi mamá se negó a decir la palabra cáncer, pero era un problema que ella tenía. Y siempre le dije eso. Lo único que pedí que no vengan al hospital si yo estaba conectado en terapia intensiva o algo. Me vinieron a visitar después cuando salía de la habitación normal. Y traté de descontracturar esto y contarles siempre que yo ahora necesitaba, recuperarme y todo lo que ¿Y quería vos hacer. no hacías actividad física? No, Nada. no, nada. ¿Y cómo comenzaste? Vos me dijiste, bueno, esto fue algo una señal que la tomé y Sí. dije, bueno, acá tengo que cambiar. Pero no lo decís desde la cabeza. Si vos decís desde la cabeza, tengo que cambiar, y lo estás pensando, viene de otro lugar, viene de algo mucho más profundo. Yo me acuerdo, estaba en mi habitación, que tenía como unos tubos, ¿vieron cuando
son las personas que están enyesadas, entonces Sí. esas cosas están. Y empecé a subir y a bajar. Y después digo, ¿por qué hago esto? Una enfermera me dijo, ¿qué está haciendo usted? Y empecé a caminar en los pasillos del hospital, pero no es que yo pensaba que en tantos años voy a correr una maratón, no, era una locura. Pero había algo en mí que me movilizaba a empezar a caminar, a empezar a moverme un poco, a reconocerme. Y ahí sí me dije que a fin de año iba a correr una carrera que había de 6 kilómetros en Palermo, pero no, yo no sé por qué lo hice. Por eso tiene mucho valor, cuando no sabemos por qué, porque lo sacamos desde la cabeza. Yo digo, viene del corazón, viene de otro lugar, de ahí donde somos nosotros realmente, ¿no? Y ahí decidiste dejar de fumar, cambiar Sí, tu dejé de estilo fumar, de vida. dejé de fumar. Después fue todo, bueno, es una escalera. Dejé de fumar y empecé a entrenar, a caminar. Yo recuerdo a los 3 o 4 meses de operado, corrí por primera vez 250 metros, los troté, que era el frente de la Quinta Presidencial, entre Villate y Malaber, y me puse a llorar de la felicidad que yo podía correr. Y que podía hacerlo. Entonces era bueno. Contra todos los pronósticos, Sí, ¿no? sí, me decían, bueno, correr no, bucear tampoco, subir a la montaña tampoco. Entonces decía, bueno, ahora voy a trotar el frente más largo, ¿no? Entre Libertador y Maipú. Y después, bueno, media vuelta. Después una vuelta completa, que eran 2.6 kilómetros. Pero todo es tener mucha paciencia. Y perseverancia. Qué genial. Sí, saber por qué lo... Mira, es más... El cáncer es una palabra que da mucho miedo. Y yo tenía mucho miedo. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice, yo escribía a la American Cancer Society. Yo no conocía fundaciones argentinas, no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Y me contestaron y pusieron, bienvenido, un sobreviviente del cáncer. Y no me gustó la palabra. Sobrevivir no alcanza. Hay que vivir. ¿Qué es eso de sobrevivir? Todavía ellos ahora mismo, dicen, es más, tengo buena relación sí. con ellos, muchos años después me nombraron embajador global del cáncer, pero sobrevivir no es suficiente, hay que vivir. Entonces, bueno, y traté de poner esas cosas, de siempre hacer un poco más y de disfrutar lo que hago. Y lo que quiere decir, el cáncer causa miedo. Entonces yo elegí un sueño muy grande, pero no lo hice por eso, nació en mí, vi la Aconcagua y dije, lo voy a escalar. Me encantó esa anécdota que nos contaste, cómo lo decidiste, y quisiera que lo contaras Sí. al público. Mi hermana Patti vino para Argentina, ella vino a Alemania, justamente a verme, vino en diciembre, me habían operado en abril. Entonces, junto con el marido, me invitaron a ir a Mendoza. Bueno, alquilamos un auto y cuando íbamos por la ruta 7, paramos en el mirador de la Aconcagua. Y ahí estaba ahí en el fondo, tremendo. Ay, qué majestuoso. Y justo salían unas mulas, una expedición que pasó al lado nuestro. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero ir a esa montaña. Y mi hermana, siempre hay que alentar a las personas, aunque sean locuras que nos digan, pero sí, claro. No me dijo, no, che, acuérdate lo que te dijeron los médicos, no, vos no podés hacer esto, ve que te arriesgás. Me dijo, qué bueno, sí, lo podés hacer. Y me daba ideas, bueno, contactate con esto, buscá esto. Y así nació la Aconcagua. Yo iba a ir a la Aconcagua. Hice todo lo posible, estudié todas sus rutas, me contacté con personas que habían ido para que me cuenten cómo era. Conseguí mapas Empezaste a topográficos. subirlo. Claro, cuando yo salí a correr alrededor de la Quinta Presidencial, imaginaba que estaba en esas fotos que yo había visto en la Aconcagua, en esos videos que yo había visto en la Aconcagua. Yo imaginaba eso. Y me caían las lágrimas de la emoción. Entonces, ¿qué mejor eso que correr porque tengo cáncer? La diferencia es abismal. Yo corro con amor, no con miedo. Lo contrario al miedo es el amor. Si tenemos miedo lo podemos combatir con amor. Y no es un combate tampoco, es reemplazarlo, ¿no? Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y lo único que hay que vencer en el cáncer es el miedo. No hay que tener miedo. Porque el miedo te paraliza, ¿no? El miedo te paraliza, el miedo hace que no seas vos, que no pueda aflorar de vos lo mejor que vos tenés, que es el amor. Así que, bueno, era hacer esa... Claro que es un esfuerzo muy grande, porque después empecé a ir a las montañas. Hice mi primer cumbre en una montañita de 2100 metros en Mendoza, la segunda 3850, después escalé el Franque de 5000. Era muy duro para mí, era muy, muy duro. Pero bueno, yo tenía mis mantras, que los iba recitando mientras iba caminando. Todo es para engañar esos pensamientos negativos o de miedo que nos vienen a la cabeza, ¿no? Yo me acuerdo cuando caminaba,
movía el pie izquierdo, decía Sofi, movía el pie derecho, decía Caro, Sofi, Caro. Eran el nombre de mis hijas. Y eso, es un rezo. Rezar es un mantra. Claro que sí. Rezar es un mantra. Entonces iba haciendo eso. Y después tenía una técnica, miraba para atrás. Cuando estaba muy, muy cansado, miraba para atrás y decía, wow, se veía, claro, ya estaba alto. Mira todo lo que hice. Entonces me daba vuelta y seguía, porque podía hacerlo. Qué buena eso, ¿eh? Es eso, es mirar en la vida, es un paralelismo con la vida. La montaña es un paralelismo. Es mirar lo que yo logré, mirar lo que hice. ¿Cómo no voy a poder seguir si me está esperando lo más maravilloso que hay? Y cuando llegas a una cumbre, o aunque no llegues a la cumbre, es la aventura en sí mismo. Vivimos muchísimas cosas en la montaña, algunas peligrosas, pero todas maravillosas. Y así fui descubriendo ¡qué relato! las montañas. Quedamos acá fascinadas. Totalmente, pero arrobadas. no solamente subió el Aconcagua. No, sino llegué a también- 6.000 metros la Aconcagua. No pude hacer cumbre porque hubo mucha tormenta, murieron muchas personas. Hubo 2 noches 25 grados bajo cero, es una temperatura muy, muy terrible. Adentro de la carpa hacía 10 bajo cero. Tuve algunos edemas periféricos que tenía que cuidar mucho. Un edema pulmonar a esa altura sería terrible. Pero bueno, sigue estando ahí, sigue esperándome. No hay ningún problema. Creo que en 2018 todavía voy a estar. Peter, hace ahí. poquito volviste de Chicago que fuiste a una maratón. Sí, eso después en el año 2012 yo vi en televisión el cruce de los Andes. Y dije, yo quiero hacer eso. Es una carrera de 100 kilómetros en 3 días, en 3 etapas, cruzando ríos, montañas, lagos, lo que sea, bosques. Es impresionante. Tenés un canal en YouTube donde está el video, que Sí. se lo aconsejamos a nuestra audiencia. Sí, ¿Querés? pueden googlear el cruce de los Andes. Es una carrera que se organiza todos los años. Se cruzan los Andes en distintas latitudes, pero cerca de la zona de Bariloche generalmente. Y son 3 etapas más o menos de 30 y pico kilómetros cada una. Que viene gente ¿no? de todo el mundo. De 30, 40 países del mundo, 2.000, 3.000 corredores. Se hacen 2 campamentos en medio de la cordillera de los Andes en carpa para seguir al otro día, ¿no? Y ahí puede haber lluvia. Es una aventura fantástica. Y ahí sí empecé a entrenar. Yo siempre entraba solo, con profesores, con entrenadores, porque bueno, tenía que correr mucho más. Subir a montaña es distinto. Y bueno, en mayo, junio del 2011 empecé a entrenar, la carrera en febrero del 2012. Y ahí hice mi primer cruce de los Andes corriendo. ¡Qué Que fue maravilla! maravilloso, sí. Sí, la verdad que Y después lo hice en el impresionante. 2012, 2013, 2014 y 2016. Este año también lo hice. ¿Y qué te dicen los médicos que te habían dicho que, bueno, caminar, correr no? Que estoy loco. Pero me dijo que seguía así. Yo una vez, me acuerdo con el cirujano que me operó, le conté que yo subía las escaleras. Cada vez que volvía de correr, vivía en un piso 17, era 18. Y subía por la escalera corriendo. Y mi objetivo era hacerlo en menos de 3 minutos. Mi frecuencia cardíaca llegaba a 190, 200 a veces, ¿no? Me lo monitoreaban. Y yo se lo conté. Y me dijo, usted está loco, pero siga haciéndolo. Porque es parte de su vida. Y eso me dio mucho margen, porque fui a acostumbrar a mi corazón a esos esfuerzos extraordinarios. Y después en la montaña no era tanto, y mi frecuencia cardíaca era más baja. Y hacía eso, cada vez que volvía de entrenar, subía los 18 pisos corriendo. ¡Qué enseñanza, por Dios! Pero era... ¡Qué pero locura no, fantástica! Pero no lo hice pensando en que eso me va a ayudar el día de mañana. No, yo no sé por qué lo hice, se me ocurrió una vez. Intuitivamente. Intuitivamente. Y subía, lo llegué a hacer en 2 minutos 50 segundos. Había que ir prendiendo las luces porque había que girar, ¿no? Son todas locuras. Pero todo ayuda. En realidad el objetivo ni siquiera es el Aconcagua. El objetivo es recorrer ese camino, conocernos. ¿Dónde mejor te conoces que en contacto con la naturaleza? En Y esos ante las silencios. adversidades también. Claro, totalmente. Las adversidades son nuestros maestros. Son nuestros maestros. De ellos tenemos que aprender. Esos cartelitos de Facebook que ponen, ¿no?, que la vida empieza donde termina la zona de confort. Es verdad, pero no es el cartelito. Hay que estar en esa tormenta de nieve. Una vez nos perdimos, casi nos tuvimos que enterrar para sobrevivir al frío. Puede pasar, pero también puede pasar. Yo tuve una entradera hace 3 años y me rompieron la cabeza en Vicente López. El peligro. No te privaste de nada, Peter. No, el peligro, ¿cuál es el peligro, no? Sí. Pero el otro es vivir la vida realmente con mucho amor. Y amo esas montañas y correr esos cruces de los Andes. Después un año me tocó correr en el 2013 en Las Salinas.
a 3.450 metros Ay, qué y no experiencia. pude hacerlo. Mucho calor ahí también. No tenía aire. A 3.450 metros y correr 10 kilómetros, me derrumbé a 700 metros desde la salida. Y vi una ambulancia atrás, me tomaron oxígeno en sangre y dijeron, Basta. te tenemos que entubar acá. Les dije que no, bueno, volví caminando. Y después me dije, lo quiero hacer otra vez. Se puede hacer. Se puede hacer. Yo no sabía lo que era. Entonces este año volví a hacer el RAID y volví a esa tercera etapa y corrí esos 10 kilómetros a 3.400 en las Salinas Grandes de Jujuy. Porque se puede hacer. Y cuando llegué fue el tipo más feliz del planeta. ¿Y qué había hecho? No había hecho nada, había corrido 10 kilómetros. Entonces, ese es el camino que creo que hay que transitar. Y vos te das cuenta que de cáncer ni hablamos. Así es. De cáncer no hablamos. Exactamente. Porque, Pero qué porque- gran mensaje para todas aquellas personas que están transitando hoy con algún diagnóstico y que piensan que bueno, que la vida acá se terminó, Es ¿no? el Porque objetivo de tu visita, que Es que la vida nosotros empieza. invitamos gente que la vida transmita empieza, esto, un la vida mensaje empieza positivo. cada vez que nosotros queremos que empiece la vida. Cada vez que tomamos esa decisión. Y esa decisión no viene de la cabeza. Esa decisión viene desde el corazón. Hay una... en un lugar donde yo a veces voy a meditar, que dice que el camino más largo de la vida tiene solamente 20 centímetros más de la cabeza al corazón. Y ese es el cambio que hay que hacer. Dejar la cabeza, apagar la cabeza. La meditación ayuda para eso. Y activar las cosas desde el corazón. Y entonces empiezan a cambiar las cosas. Empieza a fluir. Peter, hablas de meditación. ¿Tenés alguna creencia religiosa en especial? Yo creo en Dios, soy católico, bautizado, pero... Porque te veo en el cuello algo que no sé si Ah, es un rapamala, rosario. sí, es un rosario hindú. Bueno, Un por rapamala, eso. porque sirve para meditar, son Por 108 supuesto. bolitas, es como el rosario católico, Por o sea, supuesto. es todo, todos los caminos conducen hacia el mismo Así lugar, es. que es hacia nosotros mismos. Pero sí, medito, no tengo un maestro, hice cosas con gente de Osho, con gente de Ravi Shankar de Arte de Vivir, que hice todos sus cursos, leo mucho, y meditar es volver a nuestra fuente, a nosotros, ¿no? Todos pueden meditar. Alguna vez todos meditamos en el seno de Así materno. es. Todos meditamos ahí. Entonces es un poco un camino de regreso, es apagar un poco la cabeza. Está muy bueno todo esto. ¿Y con el trabajo qué pasó? Con el trabajo nada, sigo en el mismo trabajo. Hoy debo tener pedido captura, pero ya ¿Qué voy a ir profesión para allá. tenés? Yo soy responsable de la logística en una empresa. Hago todo esto a la noche, entreno a la noche, yo trabajo todo el día. Ahí en Vicente López a la noche es como mi segundo hogar, casi al lado del río. Y nada, y mis vacaciones, mi tiempo libre. Entrenas. No, hago estas locuras en la montaña, corro maratones, que eso es un esfuerzo tremendo. Sí, claro. Correr una maratón para mí es muchísimo más desgastante que hacer un cruce de los Andes de 100 kilómetros, ¿no? Porque son menos de 5 horas corriendo, sin parar. Es Y extremo. la cabeza, uno pasa por todos los estados de ánimo que conoce. Alegría, llora de felicidad, se enoja, ¿qué hago acá? Esto es una porquería, me duele todo, no voy a llegar. Todos esos estados ¿Y de cómo ánimo, combatís ese pensamiento negativo? No voy a llegar para... conociéndote. Claro. Es un paradigma con la vida. ¿Cómo lo combatís todos los días? ¿Cómo combatís el enojo? Lo combatís cuando empezás a ver por qué me estoy enojando. ¿Qué mensaje tiene para mí el enojo? El enojo es mi maestro. ¿Por qué me enojo? Lo que te enoja es algo que no tenés resuelto. Y eso lo ves en esas 4 o 5 horas que estás corriendo. Y ves la solidaridad de las personas. Yo corro con una remera que atrás tiene el logo de una ONG, de una coalición de ONGs de cáncer de pulmón, y que dice Lung Cancer Patient, paciente de cáncer de pulmón, running for my life, corro por mi vida. Los corredores me tratan me alcanzan, me saludan, la gente me alienta. Eso es una energía tremenda, pero lo hago para concientizar. Uno se sorprendería en las maratones. Yo corrí Berlín y Chicago, ¿no? Que son 2 de las majors. Un altísimo porcentaje de gente está corriendo en nombre de una patología. Muchos se me acercan y me preguntan, ¿pero sos vos o corres en nombre de? Le digo, no, soy yo. Y eso lo valoran mucho más. Pero columna bífida, todo tipo de cáncer, Alzheimer, lo que ustedes quieran, le da visibilidad al tema. Y está bueno esto que vos nos contaste en el corte de que habías escrito una carta a tu prepaga y que Sí, te respondieron sí. y te apoyaron Eso y que fue vos lo así. planteaste Eso- como parte eso, de tu terapia. sí. Me encantó eso. Yo les escribí una carta, estoy hablando del año 2003, a poco de terminar, y les agradecí la cirugía, que obviamente me cubrieron todo,
les agradecí a la psicooncóloga que yo necesitaba, y le dije que había una tercer pata para sanar, y que era que yo quería escalar en la Aconcagua. Y a las 3 semanas se contactaron y me mandaron un pasaje, te invitamos a Mendoza, y la filial de Mendoza me contrataron un guía, y así lo hicimos 6 veces y salimos a la montaña. Qué bueno, Y la verdad no que esas cosas te un centavo. consiguen con la vida. Me dijeron, no digas lo que estamos haciendo con vos, porque nos van a pedir cualquier cosa. Claro. Pero nos gustó cómo lo planteaste. Y era parte de tu tratamiento. Sí, yo no tengo la menor duda de eso, sí. Obviamente que siempre hice todo lo que los médicos, las tomografías. No, nadie todo habla lo que de me no han hacer pedido. los tratamientos médicos. Por eso, yo lo quiero retratar, todo eso. Pero además, eso estamos acostumbrados a que el otro haga algo por nosotros. El médico, las imágenes, bueno, tantos estudios que hay, ¿no? O hasta los hospitales, todo preparado para nosotros. ¿Y yo qué hago por mí mismo? Ir a que me lo hagan, ¿no? Hay muchísimas más cosas que yo tengo que hacer. Y mi alimentación... Cambiaste tu alimentación. Sí, me hice vegetariano. Pero bueno, lo hice por amor a los animales, ¿no? No quiero comerme lo que yo amo. Pero hay muchas cosas. Que la forma de comer, o el ejercicio físico, o meditar, bueno, esas son las cosas que uno puede hacer por sí. Entonces sería que todos vayan a escalar una montaña, pero no sé, cada uno sabe qué es lo que le gusta, o debería tratar de indagarlo. Está bueno eso, tratar de buscar qué es aquello que... ¿Qué es mío? ¿Qué me pertenece a mí? ¿Qué me pertenece? ¿Qué es mío? Y nosotros adherimos a tantas ideas que nos venden tan barato, ¿no? La televisión, todo. Pero ¿qué realmente me llega a mí al corazón? ¿Qué me emociona? Yo cuando trotaba y pensaba en la cumbre, a mí se me caían las lágrimas. Entonces eso era mío, es mi montaña. Y cuando salía a la montaña, yo me acuerdo cuando hice la primera cumbre, 2100 metros, y vino un cóndor volando. El guía no lo podía creer. Y sobrevoló varias veces y se fue. Aparte que era un lugar donde no había tantos cóndores, y era bastante bajo. No había tormenta, el cóndor generalmente baja cuando hay tormenta. Para mí era un mensaje. Te fue a saludar. Este es el camino. Este es el camino que tenés que seguir recorriendo. Y escuchar esas señales. Las señales existen. Sí, a veces no las escuchamos. No las escuchamos. Hay mucho ruido. Porque a veces esperamos situaciones extremas para el cambio, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo antes al cambio? Exactamente, sí. Yo seguramente no escuché muchísimas señales, y pude escuchar una señal que ya era un grito muy fuerte, que es un diagnóstico de cáncer, porque claro que es difícil. Y cáncer de pulmón, ¿no? Que tiene un índice de mortalidad tremendamente alto. Leyendo tu historia, tu biografía, Peter, sé que tenías 3 hermanas. Sí. Me gustaría que cuentes la historia de tu hermana, que vivía en Alemania, que tuvo también el diagnóstico de cáncer, cáncer de páncreas. De páncreas, así es. Y que nos cuentes esa historia. Sí, tuvo un diagnóstico, hizo muchos tratamientos, hizo cirugía, le sacaron, incluso después tuvo metástasis en un pulmón derecho, el lóbulo pequeño se lo sacaron, le sacaron la cola del páncreas, la operaron varias veces, tuvo quimio, y llegó un momento en que ella dijo, yo me quiero ir linda y no quiero sentir dolor. Entonces decidió que ya había hecho todo lo que médicamente se podía hacer y que no iba a tomar más. Aceptó unas pastillas que se tomaban para que tenga una mejor calidad de vida, pero ya sabía que iba a partir. Entonces, con mucho amor, decidió despedirse de todas las personas que había conocido en esta vida. Y es más, terminó ella consolando a esas otras personas. No te hagas problema porque yo estoy bien. Y yo me acuerdo, los 4 hermanos que somos, nos reunimos en Alemania en el 2009, en noviembre. Hicimos como una pequeña ceremonia, pusimos en una mesita ratona hojas de árboles que estaban en la calle, nos juntamos alrededor, nos dimos la mano, hicimos un pequeño fueguito con eso, escribimos el nombre cada uno en el papel y lo quemamos para que eso se una, y dijimos, bueno, que nos íbamos a amar en cualquier plano en que estemos. Y ella después, a principios de enero, el 5 de enero, se fue en su viaje. Pero eso es... Toda la familia es especial, no solo todos nos vamos a ir. Y mi otra hermana, que vive en Alemania, durante todo ese proceso, la ha cuidado como yo pocas veces escuché que alguien la cuide. Por ejemplo, ella se terminó, decidió internarse en un hospice al final.
y mi hermana se quedaba a dormir con ella en la habitación, y el día que se fue, la tenía en brazos a la hermana, y me llamó por teléfono, un teléfono inalámbrico, y me dijo, nuestra hermana está cruzando el puente en este momento. Eran las 3 de la mañana acá. La cuidó, después la puso en la cama, la dejó 24 horas, durmió en esa misma habitación con ella, puso caracoles, que era de Argentina, de un lugar que le gustaba mucho a Evi, alrededor de ella. Me hacía acordar mucho de lo que hacían los indígenas antes, ¿no? Como un respeto a que no todo lo que fallece se desconecta en un momento y fue, no es una computadora, ¿no? Sí. Hay que dejar un poco de tiempo. Y bueno, la tratamos de acompañar así, y ella nos enseñó mucho a nosotros. Recién también en el corte hablábamos de que habías encontrado, te habían recomendado un libro del Buen Morir. El Buen Morir, de Hugo Dopazo. Sí. Yo se lo había dado a mi hermana Patti, que le ayudó mucho en eso, un libro maravilloso. Hace poquito también se lo quise a una persona y lo conseguí por eso, y me puse en contacto con el autor, que vive en Córdoba. Yo después te voy a pasar los datos. Es muy, muy interesante. También leí mucho a Elizabeth Kübler-Ross, sí, una psiquiatra suiza, que hace todo un estudio sobre pacientes con riesgo de vida. No me gusta la palabra terminal, porque realmente es muy fea. Bueno, leí mucho sobre ella. Escribió un libro hacia un chico que tenía cáncer, que tenía 9 años, y le explicó por qué ocurría esto y por qué nos moríamos, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Tenemos como una cosa, temor a la muerte que todos sabemos. Es algo natural que va a suceder, o sea, nos hermana a los árboles, a los animales, absolutamente todo, absolutamente todo. Pero creo que hay que trabajar mucho sobre eso. Sí, y eso es un aprendizaje, ¿no? Esto de poder despedirnos, esto me encantó, sí, de poder despedirse de los afectos, sí, claro, y que realmente no sea algo, si bien, como vos decís, ella los consolaba a usted. Sí, nos termina consolando a nosotros. Sí. Es un hasta luego. Sí. Es un hasta luego, yo no tengo duda que es un hasta luego. Y creo que también, así como morimos, estamos viendo cómo es que vivimos, porque ese aferrarnos a la vida a veces hace que no disfrutemos, que no vivamos naturalmente. El árbol no tiene miedo de que cada invierno se va a morir así y después va a renacer, y no es que le da miedo y especula con eso, o el manzano va a guardar más manzanas para otra temporada, como hacemos. Creo que hay que aprender un poco de eso. Sí, a veces nos privamos de vivir muchas cosas por miedo a que nos pase algo. Miedo, sí, o sea, está bien ser cuidadoso. Eso es otra cosa, ser cuidadoso. Pero no que el miedo nos impida vivir cosas lindas. Que nos prive de hacer algo. Sí. Que nos prive de hacer algo. Yo lo encontré en las montañas, eso. Que, bueno, cada uno encontrará, sí, como vos bien decís, claro, su lugar, su Aconcagua, ¿no? Su Aconcagua. Hay muchos Aconcaguas. Sí. Pero hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo dentro de cada uno. Ese es el desafío. Esa es la aventura. La aventura es encontrarlo. Y qué bueno que te hayas encontrado. Yo, la verdad que leyendo sobre vos, viendo entrevistas que te hicieron, conociéndote, ¿no? Me preguntaba, ¿no? Si yo la verdad que te contacté y enseguida fuiste muy amable sin conocerme. Me dijiste, sí, encantado, voy. Vivís, como bien decís, en Vicente López. Te cruzaste toda Capital Federal para llegar acá, porque estamos cerca de la 9 de julio. Cortaste tu trabajo. Y yo digo, si yo a Peter lo hubiera contactado en el 2001, en esa vorágine de trabajo, que estabas con tanto trabajo, ¿no? ¿Me hubieras dicho tan fácil? No, probablemente que no. Pero no es que lo pienso, o sea, no veo por qué no te tengo que decir que no. No hay opción. No, o sea, pero porque soy distinto, porque uno lo ve distinto ahora, sí. Sí, ¿no? Sí. Aparte siempre pienso que alguien puede estar escuchando, y si a una sola persona, una sola, le llegás, se justificó tu vida. Yo creo que hoy con tu mensaje estás haciendo reflexionar, pensar a muchísimas mujeres, hombres que nos están escuchando y diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿No? Sí, o qué tengo que... Sí, que no venga desde la cabeza, o sea, que confíe. En ese instinto, ¿no? Sí, la confianza es un subproducto del amor, digamos. Hay que confiar, que confíe en ese, que despierte ese instinto. Hay cosas que uno puede ayudar para despertar ese instinto, contactarse más con la naturaleza, o sea, meditar,
cambiar la alimentación, todo eso va a ayudar a que nos escuchemos un poquito más. Hay que apagar los ruidos. Y esto que decías, que hay cosas que nos preocupamos del trabajo o de cosas triviales que nos hacemos un drama, nos enojamos, nos ponemos de mal humor, los bocinazos, que no tienen sentido, ¿no? No tiene sentido. Pero a veces uno ve el tránsito y que se enojan y se insultan. No ganas nada. Sí, pero esa otra persona después en otro ámbito es diferente. ¿Y por qué? Es como una cosa muy, muy, muy extraña y que creo que, bueno, hay que ver hacia adentro, no hacia afuera. Muy bien. Amalia. Bueno, Peter, yo tengo mi propio Aconcagua, que es la pirámide de Keops, que te lo contaré cuando terminemos el programa para que vos sepas por qué. Pero se me acaba de ocurrir que cuando vos hablas de las señales, ¿no? La primera señal te la pusieron tus padres cuando te pusieron el nombre de Peter. Porque Peter es Pedro y es piedra. Y vos sobre tu propia piedra edificaste tu propia iglesia. Muchas gracias. Te dejo este mensaje. Maravilloso, gracias. Hermoso, Amalia, como siempre. La verdad que fue un programa muy emotivo. Estoy muy contenta porque Muchas la verdad gracias. que transmitiste un mensaje esperanzador, que es la idea. Este programa tiene ese espacio para todas aquellas historias que pueden inspirar y ayudar a otros. Sé que realmente cumpliste con ese objetivo. Seguramente muchas personas que hoy del otro lado nos están escuchando las ayudaba. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Peter. Y bueno, gracias. La verdad que fue un programa muy emotivo. Muy emotivo. ¿A dónde te pueden buscar en YouTube? ¿Dónde te pueden... En Facebook me contactan, me googlean, contesto a todo, cualquier persona que me escriba, siempre, no hay ningún problema. Pero por Facebook, por Messenger me escriben. Perfecto, porque Peter está tiene armado y está reflotando todo un tema de una fundación para todos aquellos pacientes con cáncer de pulmón y que puedan ayudarlo. Así que quienes estén pasando o conozcan a alguien que esté pasando una situación similar. Digo, tenga ganas de contactarse conmigo por o que quiera conversar. No, que quiera conversar, ningún problema, al contrario, un placer para mí. Bueno, la verdad, un placer, Peter. Y los invito para el próximo jueves 17 con Gente Karina, que vamos a tener también un invitado especial, una historia realmente muy conmovedora. Y no se vayan porque a continuación sigue el programa Nuestros Hábitos y Nuestra Salud. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Puede acercarles y cada día juntos. Gente Karina. Solo un metro más. Se necesita todo lo bueno y lo malo que tenga sentido.